¿Alguna vez te has preguntado por qué hay días en los que oras con todo tu corazón, pero parece que el cielo permanece en silencio? Muchos católicos sienten eso, especialmente en fechas sagradas, y lo que pocos saben es que el 7 de octubre, el día de la Virgen del Rosario, es uno de esos momentos en los que el cielo se abre. Pero también, según el propio Padre Pío, muchos cometen un error silencioso que impide que las bendiciones desciendan. Y lo más sorprendente es que ese error no tiene nada que ver con dejar de rezar, sino con cómo se reza. Padre Pío solía decir que el rosario era su arma más poderosa, su escudo frente al mal, pero también advertía que rezarlo sin fe, sin alma, sin presencia, era como lanzar flechas al viento. Y, aunque suene fuerte, es justo lo que ocurre con muchos católicos hoy. El 7 de octubre no es un día cualquiera, es una fecha espiritual, marcada por batallas ganadas no con espadas, sino con oraciones. Sin embargo, el enemigo sabe que ese día los fieles se reúnen para honrar a la Virgen y por eso hace todo lo posible para distraer, enfriar el corazón y llenar la mente de preocupaciones. ¿Te ha pasado que intentas rezar, pero tu mente se va lejos? Piensas en tus problemas, en lo que debes hacer mañana, en lo que falta en casa, y sin darte cuenta terminas recitando palabras sin vida. Padre Pío decía que esa era una de las trampas más peligrosas del enemigo, hacerte creer que estás conectado con Dios cuando, en realidad, tu alma está en silencio, y este error, aunque parezca pequeño, puede cerrar las puertas de las bendiciones que el cielo había preparado para ti. El 7 de octubre es el día en que el cielo recuerda al mundo que la oración tiene poder, que la Virgen María intercede con fuerza por aquellos que la honran con el corazón sincero. Pero también es el día en que muchos se quedan fuera de ese poder por no comprender la profundidad del acto de orar. Algunos católicos lo viven como una tradición, otros como una rutina. Pero lo que Padre Pío enseñó es que ese día debía ser vivido con recogimiento, con humildad, con amor verdadero, porque el rosario no es solo un rezo, es una conversación directa con el cielo. Y hay algo más que pocos saben. Según las enseñanzas de Padre Pío, ciertos hábitos, objetos e incluso lugares pueden bloquear la gracia divina, aunque uno ore con devoción. Sí, objetos bendecidos que se usan sin respeto, oraciones repetidas sin intención o ambientes donde la fe se apaga poco a poco. Todo eso puede hacer que una oración que podría mover montañas termine vacía, sin eco en el cielo. Y es ahí donde entra la revelación más profunda. No se trata solo de decir las palabras correctas, sino de estar espiritualmente presente, de dejar que cada Ave María nazca del alma. El error que muchos cometen el 7 de octubre no es de ignorancia, sino de desconexión. Se ha perdido la comprensión de lo que este día significa. Una renovación espiritual, una batalla ganada por la fe, una oportunidad de abrir el corazón y dejar que la gracia divina lo transforme todo. Y Padre Pío insistía, cuando el rosario se reza con fe viva, el alma se fortalece, los miedos se disuelven y el mal se aleja sin explicación. Pero cuando se reza por costumbre, sin alma, el cielo escucha solo un eco vacío. Fica conmigo a te o final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en que vives este día tan sagrado. Lo que Padre Pío reveló sobre cómo rezar el rosario y sobre lo que debes evitar hacer el 7 de octubre puede ser la llave que abra las puertas de las bendiciones que el cielo tiene reservadas para ti. Y quizás ahora recuerdes ese momento en que intentaste rezar el rosario, pero tenías el corazón cansado, la mente ocupada, y las palabras salieron casi automáticamente. No es tu culpa, todos hemos pasado por eso. El Padre Pío decía que el enemigo hace todo lo posible para robarte la atención durante la oración, porque conoce el poder de un Ave María rezado con fe. Cuando la oración nace del alma, se transforma en luz, y es a esta luz a la que el enemigo teme. Por eso este tema es tan profundo. No se trata solo de religión, sino de presencia espiritual, de recuperar el valor de lo que muchos ya hacen, pero sin darse cuenta de lo desconectados que están de su verdadero significado. Si este tema te resuena, si algo de esto te conmovió o te hizo reflexionar sobre cómo has estado viviendo tu fe, deja un comentario abajo con lo que más te haya impactado.
Puede ser un sentimiento, un recuerdo o incluso una pregunta sobre cómo orar. Cada comentario fortalece esta comunidad de fe y quizás tu historia sea justo la respuesta que alguien del otro lado necesita leer hoy. Y si crees que más personas deberían escuchar mensajes como este, dale me gusta a este video. Este simple gesto hace que el mensaje llegue más lejos y quizás llegue a alguien que está a punto de renunciar a su fe, a alguien que necesita una señal del cielo como la que estás recibiendo ahora. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y siga compartiendo estas reflexiones inspiradas en las palabras del Padre Pío, las revelaciones de la Virgen y el poder de las oraciones que conmueven el alma. Así que, si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora y activa la campanita. Así, seguirás al tanto de cada nuevo contenido que trae enseñanzas y advertencias que el propio Padre Pío dejó para nuestros tiempos. Quédate conmigo, porque lo que sigue te mostrará lo que el Padre Pío reveló sobre las señales que indican cuando el cielo está tratando de hablarte y cómo darte cuenta cuando una simple oración se convierte en un verdadero escudo de protección espiritual. Pocas personas conocen el verdadero significado del 7 de octubre. Muchos recuerdan la fecha, rezan el rosario y asisten a misa, pero no comprenden el poder espiritual que conlleva. Es el Día de la Virgen del Rosario y sus orígenes están ligados a uno de los momentos más significativos de la historia de la fe, la batalla de Lepanto. Fue en el siglo XVI, cuando el mundo cristiano se enfrentó a una amenaza formidable. Las fuerzas enemigas se alzaron con poderío militar y estrategia, y todo indicaba que los fieles serían derrotados. Pero algo sucedió, algo que la razón no puede explicar. Mientras los soldados luchaban en el mar, el Papa Pío V llamó a los fieles a rezar el rosario en todos los rincones del mundo. Miles de voces, unidas, comenzaron a clamar por protección e, inexplicablemente, el curso de la batalla cambió. La victoria llegó contra todo pronóstico y los supervivientes afirmaron haber visto señales en el cielo durante la batalla. El Padre Pío solía decir que este episodio no era solo un hecho histórico, sino una revelación de cómo se mueve el cielo cuando se reza con fe viva. El 7 de octubre no es simplemente el recuerdo de un antiguo milagro, es un recordatorio de que cada rosario rezado con el corazón tiene el poder de transformar las luchas espirituales, personales e incluso familiares. Al sostener el rosario, se empuña un arma invisible, un arma de luz, capaz de alejar el mal y atraer bendiciones donde parecía solo caos. Pero lo que pocos comprenden es que el enemigo también conoce este poder, y precisamente por eso intenta convertir el 7 de octubre en un día cualquiera. Distrae, ocupa y desvía la atención. Hace creer a los fieles que basta con repetir las palabras, sin darse cuenta de que la verdadera batalla se libra en el Binemesins. Alma, la oración no se trata de la voz que habla, sino del corazón que siente. Es allí, en el silencio interior, donde se libra la mayor batalla, la de mantener viva la fe cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Este día fue elegido no solo como memorial de un milagro, sino como un llamado espiritual. Cada año el cielo renueva este llamado. Es como si Dios mismo dijera, sigo luchando a tu lado. La Virgen del Rosario representa el vínculo entre lo humano y lo divino, y sus cuentas son como escalones que acercan a los fieles a la victoria interior. El Padre Pío decía que cada Ave María es un golpe contra la oscuridad y que quienes sostienen el rosario nunca están solos, ni siquiera en las horas más oscuras. El impacto de esta verdad es profundo, porque demuestra que el poder de la oración no reside en las palabras en sí, sino en la intención que las mueve. Cuando oras con frecuencia, tu corazón se adormece, pero cuando oras con amor, con entrega, algo cambia en la atmósfera espiritual. Es como si una llama se encendiera en tu pecho y comenzara a iluminar las sombras invisibles de la vida. Hay bendiciones que no llegan porque el corazón está distraído. Hay respuestas que no se manifiestan porque el alma no escucha. Y hay milagros que solo se revelan cuando los fieles vuelven a orar con presencia, conciencia y verdadera fe. El 7 de octubre, entonces, no es solo un día para cumplir una devoción, es una oportunidad para la transformación espiritual, una
invitación a renovar la fe, a reconstruir el puente entre la mente y el corazón. Cuando los fieles comprenden esto, la oración deja de ser una obligación y se convierte en una conversación íntima, una reconexión con el propio propósito. Y es entonces cuando el cielo se mueve sobrenaturalmente, porque lo que atrae lo divino no es la fuerza de la voz, sino la sinceridad del alma. Pero hay algo aún más profundo en este día, una verdad oculta que muchos desconocen. El rosario no es solo una secuencia de oraciones, es un mapa espiritual. Cada misterio revela un camino, cada meditación sana una herida, cada palabra dicha con fe abre una nueva posibilidad. Y cuando los fieles emprenden este viaje con conciencia, comprenden que las oraciones son, de hecho, semillas sembradas en el tiempo, semillas que germinan en bendiciones, incluso cuando parecen olvidadas. Lo que el Padre Pío enseñó es que el poder del rosario está directamente relacionado con la mentalidad espiritual de quien lo reza. Lo que piensas al rezar importa. Si la mente está distante, las palabras se pierden. Pero si el corazón se entrega, cada oración se convierte en una llave que abre puertas que han estado cerradas durante años. Esta es la diferencia entre rezar y conectar, entre repetir y transformar. Y por eso el 7 de octubre es tan importante, porque el cielo no solo recuerda una victoria pasada, sino que ofrece una nueva oportunidad de victoria en el presente, una oportunidad para un nuevo comienzo, para reequilibrarse, para la sanación interior. Es el tipo de día en que las decisiones espirituales tienen un impacto duradero, cuando el simple acto de orar puede cambiar destinos. Muchos no lo saben, pero cómo vivas este día puede determinar lo que florecerá en los próximos meses de tu vida. Tras este momento sagrado se libra una batalla invisible, una lucha entre la distracción y la rendición, entre la duda y la fe, entre el silencio y la presencia. Y es en este ámbito donde el rosario se convierte en un escudo. Cuando la mente se agita, cada cuenta en la mano es como un recordatorio. Vuelve, respira, confía. El Padre Pío decía que quienes comprenden el poder de estas palabras nunca vuelven a vivir de la misma manera, porque descubren que el verdadero milagro no es lo que sucede afuera, sino lo que despierta en el interior. Por lo tanto, cada 7 de octubre también es un espejo. Muestra tu estado de fe, revelando si tu oración es un acto rutinario o un gesto de entrega. Y si algo quiere enseñarte este día, es que el cielo permanece atento, esperando el momento en que tu corazón vuelva a hablar de verdad. Escribe aquí en los comentarios la frase: quiero vivir el 7 de octubre con el corazón despierto. Quiero ver hasta dónde llega este mensaje y cuántas personas se suman a este mismo propósito de fe y transformación, porque es en este simple gesto que la corriente espiritual se fortalece y continúa. Hay algo que el propio Padre Pío repetía a menudo y que para muchos sonaba como una advertencia suave pero profunda. Las palabras sin fe son como flechas sin punta. Sabía que la mayoría de la gente no deja de rezar, pero lo hace de una manera que ha perdido su poder. El error no está en abandonar el rosario, sino en convertir la oración en un hábito automático, un gesto sin alma. ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que estás rezando, pero tu mente está en otra parte? Las cuentas pasan entre tus dedos, tus labios se mueven, pero tu corazón está distante. Es como si la fe se hubiera silenciado, como si las palabras resonaran en el aire pero no llegaran al cielo. El Padre Pío decía que el rosario es un arma de combate, pero que esta arma debe blandirse conscientemente. Una espada en manos de alguien que no cree es solo un trozo de metal, pero en manos de alguien que tiene fe se convierte en luz. Lo mismo ocurre con la oración. Solo cobra fuerza cuando va acompañada de presencia, cuando sale del alma y no solo de la boca. Por eso, muchos rezan y no sienten paz, piden y no reciben, gritan y no perciben el cambio, porque hay una gran diferencia entre repetir palabras y conversar con Dios. Y esta diferencia es invisible, pero perceptible. Quien reza con el corazón no solo habla, sino que siente. Sus palabras salen cargadas de emoción, dedicación y verdad. Sin embargo, quien reza con prisa, distraído y preocupado por el tiempo, termina desconectándose de la esencia de la oración.
Es como intentar escuchar música sin sonido. Las notas están ahí, pero la melodía no suena. Y eso es precisamente lo que el enemigo intenta provocar. Una desconexión sutil, imperceptible, pero devastadora. Sabe que no puede impedir que un católico rece, así que intenta que rece sin fe, sin presencia, sin intención. Tras bambalinas en el espíritu, lo que sucede es mucho más grave de lo que parece. Cuando alguien reza de verdad, con fe viva, la atmósfera cambia. Hay un impacto en lo invisible, como si se encendieran luces a su alrededor. Pero cuando se reza por costumbre, sin alma, esas luces permanecen atenuadas. Es como si el cielo esperara una chispa de sinceridad para actuar, y esa chispa solo nace cuando la oración proviene de un corazón despierto. El Padre Pío explicó que el rosario rezado con fe es capaz de sacudir el infierno, pero el mismo rosario, rezado sin atención, se pierde como un eco en el desierto. Este error es más común de lo que se cree. Algunos rezan el rosario mientras conducen, otros mientras revisan sus celulares, y algunos lo repiten mecánicamente, sin darse cuenta de que su significado se ha perdido. Y es en este punto que la oración deja de ser una reunión para convertirse en un simple ritual. El verdadero poder del rosario reside en unir lo humano y lo divino, en transformar las palabras en puentes. Cuando rezamos con el alma, algo en nuestro interior se despierta, una fuerza silenciosa, una paz inexplicable, una esperanza que renace. Algunos creen que la oración debe ser perfecta, recitada, con voz firme o memorizada hasta el final, pero el Padre Pío enseñó exactamente lo contrario. Decía que Dios comprende incluso el silencio de quienes sufren, que una lágrima sincera tiene más poder que 1000 palabras frías. Lo que el cielo busca no es una oración perfecta, sino un corazón entregado. La oración no se mide por el sonido, sino por la intención. Por lo tanto, al rezar el rosario, lo más importante no es cuántas cuentas se terminan, sino cuántas se dicen con un corazón presente. Hay una verdad oculta en todo esto. La oración sin alma debilita el espíritu. No solo no da fruto, sino que también acostumbra el corazón a la ausencia. Y esta ausencia se vuelve normal hasta que la fe parece distante, fría, casi extinguida. Pero lo contrario también es cierto. Cuanto más viva es la oración, más viva está el alma. El rosario no es un ejercicio de repetición, es un diálogo. Cada Ave María es un paso, y cada misterio es una etapa en el camino de la transformación interior. Cuando los fieles comprenden esto, comprenden que la oración no es una vía de escape, sino una forma de reconectar con su propia esencia. El rosario no es una costumbre ancestral, es una tecnología espiritual, una herramienta divina capaz de restaurar la mente y el corazón. En cada palabra reside un código de fe, una vibración que alcanza dimensiones invisibles. Es como si, con cada cuenta, el alma se purificara un poco más, liberándose de las preocupaciones y las cargas de la vida cotidiana. El Padre Pío solía relatar cómo sentía que el peso del mal se aliviaba mientras rezaba. No era magia, era entrega. Creía que la verdadera fe transforma cualquier entorno, por oscuro que parezca. Por eso, siempre decía a sus seguidores que el rosario debía rezarse con amor, concentración y sobre todo sinceridad. Una oración sincera puede cambiar destinos, sanar viejas heridas y abrir caminos que parecían cerrados. Quizás por eso tanta gente dice que no siente nada al orar, porque ha perdido la conciencia de la presencia. La fe se ha vuelto rutina. El acto se ha convertido en una obligación y los milagros han quedado relegados. Pero cuando la oración cobra vida de nuevo, lo imposible comienza a suceder. La mente se calma, el corazón se ilumina y lo que antes era duda se transforma en confianza. Es como encontrar el centro tras un largo tiempo de pérdida. Y lo más impresionante es darnos cuenta de que Dios no se distancia. Somos nosotros quienes nos distanciamos cuando rezamos sin alma. Él siempre está ahí, escuchando, esperando, deseando ser encontrado en las pequeñas pausas, en las palabras dichas con amor. El Padre Pío decía que el rosario es como una conversación con la madre, y ninguna madre ignora la voz de su hijo que habla con sinceridad. Cuando los fieles comprenden esta verdad, algo cambia en su interior. La pesadez se transforma en ligereza, la duda en fe y la oración
que antes era una repetición, se convierte en una experiencia viva. Rezar el rosario con el alma es dejarse transformar, es abrir espacio para que lo invisible actúe. El poder no reside solo en las palabras, sino en la intención que las mueve. Es ahí donde nace la bendición. Y cuando el corazón despierta a esto, el 7 de octubre cobra un nuevo significado. Deja de ser una festividad religiosa y se convierte en una puerta a un nuevo comienzo, una invitación a restablecer la conexión con lo sagrado. El Padre Pío decía que el rosario rezado con fe puede cambiar el destino de un alma, y quizás este sea el llamado de este tiempo, no solo a orar, sino a orar con un corazón despierto. Escribe aquí en los comentarios la frase: quiero orar con alma viviente. Esta frase es un compromiso espiritual, un recordatorio de que toda oración tiene poder cuando sale del corazón, y es en ella que el cielo comienza a actuar. Cuando la oración pierde su alma, algo en el espíritu comienza a desvanecerse lentamente. Es un proceso silencioso, casi invisible, pero profundamente real. El Padre Pío decía que el mayor peligro para los fieles no es dejar de orar, sino orar de forma vacía, sin vida y sin presencia. Porque la oración sin alma crea un ruido espiritual, una especie de interferencia que impide la conexión entre el corazón y el cielo. Es como intentar escuchar una melodía en medio de una tormenta estática. El sonido está ahí, pero no llega en su totalidad. Lo mismo ocurre cuando se pronuncian palabras, pero no provienen del interior. El cielo oye el sonido, pero no siente el clamor. Este ruido espiritual es lo que muchos llaman distanciamiento de Dios. La gente dice que ya no lo siente, que no oye respuesta, que reza y no sucede nada. Pero lo que falta no es la presencia divina, sino la sintonía del alma. Es como una antena que, al estar desalineada, capta solo fragmentos de la transmisión. La señal siempre está en el aire, pero es el corazón el que necesita ajustar la frecuencia. Y mientras esta sintonía no se produce, las oraciones parecen vacías, los días parecen largos y la fe empieza a enfriarse. El problema es que la repetición mecánica de oraciones crea una ilusión de espiritualidad. Los fieles creen estar conectados, pero en realidad solo realizan un rito. El Padre Pío advirtió que el rosario, si se reza sin dedicación, pierde su poder. Dijo que cada Ave María debe surgir del corazón como una flecha que atraviesa la oscuridad, no como un eco perdido en el viento. El poder de la oración no reside en la cantidad de palabras, sino en la intención que las impulsa. Cuando se reza sin alma, la oración se convierte en un cuerpo sin aliento, hermoso por fuera, pero sin vida por dentro. Y esto tiene profundas consecuencias espirituales. El alma empieza a acostumbrarse al vacío, a considerar normal no sentir la presencia divina. Y poco a poco, la fe se convierte en un hábito frío. El rosario, que debería ser un arma espiritual, se convierte en un objeto común, un collar decorativo que ya no inspira ni protege. Es como un escudo olvidado en un rincón de batalla, oxidándose a medida que el enemigo avanza. El Padre Pío advirtió que el enemigo se aprovecha de estos momentos de distracción, porque sabe que los fieles distraídos son como una puerta entreabierta. Y lo que entra por esta puerta no es solo duda, sino fatiga espiritual. La persona empieza a creer que la oración no funciona, que quizás todo está perdido, y empieza a vivir desconectada de lo sagrado. Esto es lo que él llamaba sueño del alma, un estado en el que la persona continúa orando pero sin creer verdaderamente. Las palabras se vuelven repetitivas, los gestos rutinarios, y el corazón, que antes ardía de fe, ahora solo cumple un deber. La oración deja de ser un puente para convertirse en un muro. El Padre Pío decía que el infierno no teme a quienes rezan mucho, sino a quienes rezan con verdadera fe, porque la fe es el combustible de la oración, y sin ella, la llama se apaga. Una oración con fe mueve montañas invisibles, rompe cadenas espirituales y transforma lo imposible en realidad. Pero una oración sin fe, por muy hermosa que suene, no es más que sonido. Es como intentar encender una vela sin fuego. La mecha está ahí, pero la llama no crece. Y hay una verdad oculta que pocos comprenden. El cielo nunca deja de escuchar.
Incluso cuando los fieles sienten que nada sucede, el cielo permanece atento. El problema es que las oraciones que no nacen del corazón se vuelven pesadas, sin rumbo, y terminan cayendo antes de llegar a su destino. El corazón es el canal de las bendiciones. Cuando está abierto, la gracia fluye. Cuando está cerrado, todo parece estancado. Por eso tanta gente ora y no ve ningún cambio, porque el canal está bloqueado por el desánimo, la prisa y la falta de presencia. El ruido espiritual surge cuando la mente habla más fuerte que el espíritu, cuando los fieles rezan pensando en las facturas del mes, los problemas familiares y las heridas del pasado. La oración se mezcla con la preocupación y la fe se pierde en medio del bullicio interior. El Padre Pío decía que el silencio es el lenguaje del cielo, y si el alma no está quieta, es imposible escuchar la respuesta divina. Por eso muchos dicen que no sienten a Dios. No es ausencia, es interferencia. La oración es un diálogo, no un discurso. Es necesario hablar tanto como escuchar. Cuando el rosario se vuelve rutina, este intercambio vital se pierde, y con el tiempo, la costumbre reemplaza a la relación. Lo que antes era un encuentro se convierte en una obligación. Y cuando la fe se vive por obligación, pierde su sabor. Es como comer la misma comida todos los días, sin sazonar, simplemente por necesidad. El cuerpo se sustenta, pero el alma muere de hambre. Pero cuando el corazón despierta de nuevo, el sonido cambia. El mismo Ave María que antes parecía solo una palabra, empieza a tener poder. Las cuentas en nuestras manos dejan de ser simples piedras y se convierten en eslabones de una cadena de luz. El rosario vuelve a latir, a respirar. Es como si el alma recordara quién es y a dónde regresa. La oración viva no depende de fórmulas, sino de la verdad que libera, que nos acerca, que transforma. Y esta transformación comienza cuando los fieles deciden orar conscientemente, cuando se detienen un momento, respiran y comprenden lo que dicen, cuando cada palabra se siente, no solo se pronuncia. El poder reside en ese momento, en esa decisión de estar presente, porque el cielo no responde a las repeticiones, responde a las intenciones. El Padre Pío decía que un Ave María rezado con el corazón vale más que 1000 rezados por costumbre. Y es cierto, es en este tipo de oración que las bendiciones vuelven a fluir, que las respuestas comienzan a surgir, que la fe se reaviva. El mayor error es pensar que el poder reside en las palabras, cuando en realidad reside en la entrega. Una oración sin alma es como un río sin agua. Hay camino, pero no fluye. Y cuando el agua no fluye, la vida se seca. Lo mismo ocurre con el espíritu. Cuando la oración pierde vida, la fe pierde fuerza. Pero cuando el corazón vuelve a creer, hasta el desierto florece. Hay un detalle que pocos comprenden, pero el Padre Pío insistió: el mal no teme a quienes llevan un rosario, teme a quienes lo viven. Lo que le da poder al objeto es la fe de quien lo sostiene. El rosario en manos sin oración viva es solo piedra y cuerda, pero en manos de quienes creen es una espada de luz. Por eso es tan grande el peligro de transformar lo sagrado en costumbre, porque cuando la costumbre reemplaza a la fe, el poder desaparece. Y si algo nos recuerda el 7 de octubre, es que cada oración tiene peso en lo invisible. Cada palabra dicha con fe resuena en lugares inimaginables, pero cada oración pronunciada por obligación se disuelve antes de salir de la boca. El cielo no quiere repeticiones, quiere verdad. Y esta verdad comienza cuando los fieles comienzan a escucharse de nuevo mientras rezan, cuando se dan cuenta de que están allí no por tradición, sino por amor. Es este cambio de mentalidad el que despierta el espíritu y reabre el canal de las bendiciones. Escribe aquí en los comentarios la frase: quiero romper el ruido espiritual, porque es en ese deseo sincero de volver a escuchar el cielo que comienza la transformación silenciosa que reaviva la fe y prepara el camino para lo que viene después. El Padre Pío solía decir que el rosario era su espada, su escudo y su arma más poderosa contra el mal. Nunca se separó de él, ni por un instante. Quienes conocieron al santo contaron que incluso en medio del dolor, la fatiga y los ataques espirituales que sufría, lo mantenía entre sus dedos, como si fuera parte de sí mismo. No era solo un objeto,
era su conexión constante con el cielo. Creía que mientras se rezara el rosario en la tierra, el infierno no tendría descanso, y esta convicción no provenía de la teoría, sino de la experiencia real, de las batallas espirituales que libró en silencio mientras el mundo dormía. Se dice que el Padre Pío rezaba docenas de rosarios al día. Algunos decían que era imposible, pero él respondía que el tiempo de Dios no es como el tiempo humano. Lo que quería decir es que cuando se reza con el corazón, el tiempo se expande y lo imposible se hace posible. Veía el rosario como una cadena luminosa que conectaba el alma humana con la gracia divina, un puente entre lo visible y lo invisible. Cada Ave María, para él, era una gota de luz que caía sobre la oscuridad y la desarmaba. Y quizás por eso, el Padre Pío llamaba al rosario un arma de batalla. Sabía que la oración tiene el poder de romper cadenas espirituales, romper maldiciones ocultas, proteger hogares y sanar corazones heridos. A menudo aconsejaba a los fieles que acudían a él desesperados, diciéndoles simplemente: recen el rosario y todo se resolverá. Inexplicablemente, las situaciones más complicadas comenzaron a transformarse. Enfermedades incurables remitieron, conflictos familiares encontraron paz y personas atormentadas sintieron alivio tras una simple secuencia de oraciones ofrecidas con fe. Pero hay algo que muchos no comprenden. El poder no solo reside en las palabras, sino en la entrega. El Padre Pío decía que cada cuenta rezada con amor sincero es una herida abierta en las fuerzas de la oscuridad. Es como si el mal perdiera su fuerza con cada Ave María pronunciada con el corazón abierto. Veía el rosario como un muro invisible alrededor del alma y de los hogares que la acogían. Por eso insistía: recen el rosario todos los días, sin excepción. No como una obligación, sino como una decisión consciente de permanecer en Dios, incluso en medio de las tormentas de la vida. Cuando se reza el rosario con fe, se convierte en algo más que una secuencia de palabras. Se convierte en una energía viva, una frecuencia que vibra en sintonía con el cielo. Es como si todo el ambiente se transformara. Algunos dicen que al rezar sienten que el aire se vuelve más ligero, su corazón más sereno y su mente más clara. El Padre Pío explicó que esto sucede porque la oración rompe barreras invisibles. Disuelve el peso de las preocupaciones y crea una atmósfera donde la gracia puede actuar libremente. Es como abrir una ventana en una habitación oscura para que entre la luz. En muchos testimonios, la gente relataba que bastaba con que el Padre Pío les entregara un rosario para que ocurriera algo inexplicable. Algunos relataron haber sentido una profunda calidez, otros una inmediata sensación de paz. Algunos se curaron de dolencias físicas, pero también recibieron liberación interior. Sabía que no era el objeto en sí, sino la fe, lo que lo convertía en un canal de milagros. El rosario, en sus manos, era una extensión de su amor a Dios y de su absoluta confianza en María. El Padre Pío creía que cada oración tiene un destino espiritual, que ninguna palabra pronunciada con fe se pierde. Decía que cuando alguien reza el rosario con devoción, los ángeles se unen a esa voz y llevan la súplica directamente al trono de Dios. Por eso, tantas veces a lo largo de la historia, el rosario ha podido detener guerras, calmar tormentas y proteger ciudades enteras. El poder de la oración no es simbólico, es real. Es una fuerza que actúa más allá de la lógica, porque se mueve en la dimensión de la fe. Hay una verdad oculta en la vida del Padre Pío que pocos conocen. No rezaba el rosario solo por devoción, sino como defensa. Veía, en el mundo espiritual, las fuerzas que intentaban acercarse a sus ovejas, y con el rosario las ahuyentaba. Decía que cada Ave María es como un rayo contra el enemigo, y esta visión no era poética, sino literal. Muchos testimonios relatan que percibía cuando el mal acechaba una casa e inmediatamente tomaba el rosario y comenzaba a rezar en silencio. Minutos después, la atmósfera cambiaba y la paz volvía. Esta mentalidad de combate espiritual es lo que falta en muchos corazones hoy en día. Para algunos, el rosario se ha convertido en un accesorio bonito, un recordatorio de la fe, pero carece del poder de acción que conlleva. El Padre Pío nos recordó que tener el rosario no es suficiente.
Hay que vivirlo. Es un instrumento de transformación, un arma de luz que debe usarse con intención. Cuando los fieles comprenden esto, su camino cambia. Empiezan a ver el mundo con otros ojos, a comprender que hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con fe. Y hay algo profundamente simbólico en esto. El rosario, con sus cuentas, representa la repetición de la perseverancia. Cada oración es una decisión, la decisión de seguir creyendo, incluso cuando nada parece cambiar. El Padre Pío vio esto como una lección sobre el alma humana, que la fe no es una emoción, es una elección, y cada elección hecha con amor renueva la alianza entre la criatura y el Creador. El trasfondo espiritual de la vida del Padre Pío revela el verdadero impacto de esta práctica. Había noches en las que luchaba contra presencias malignas y en medio del dolor físico y espiritual, apretaba el rosario con tanta fuerza que le marcaban los dedos. Decía que el diablo le tenía terror al rosario porque le recordaba su mayor derrota, la victoria de María. Y así, cada vez que alguien lo reza con fe, el recuerdo de esa derrota se enciende en el mundo espiritual. Muchos milagros han ocurrido mediante el rosario, y el Padre Pío fue testigo de ello en innumerables ocasiones. Decía que las bendiciones no llegaban teatralmente, sino silenciosamente, discretamente, como una suave brisa, una enfermedad que mejora repentinamente, una reconciliación imposible, una puerta que se abre sin explicación. Atribuía todo esto al poder de la oración sincera. Quería que todos comprendieran que los milagros no son raros. Lo raro es un corazón verdaderamente entregado. El rosario es, por lo tanto, más que una práctica. Es un viaje espiritual. Cada cuenta es un paso. Cada misterio es una revelación. Rezado con fe, alinea el alma con la voluntad divina, purifica los pensamientos y despierta el amor. Por eso, el Padre Pío decía que el rosario no solo protege el cuerpo, sino que también sana la mente, restaura la esperanza y renueva el espíritu. Es el camino del alma hacia la paz. Y cuando alguien empieza a orar con esta comprensión, todo cambia. El entorno cambia, las actitudes cambian y la energía misma de la vida se transforma. Porque el rosario no es una repetición, es una vibración constante de fe. El Padre Pío vio en esto el secreto de la verdadera protección, la oración que se convierte en hábito, no por obligación, sino por amor. Cuando se reza con el corazón, el miedo cede terreno, el mal se debilita y el alma se fortalece. A esta clase de oración la llamó escudo, un escudo invisible pero impenetrable, capaz de resistir las tormentas espirituales más intensas. Escribe aquí en los comentarios la frase: quiero usar el rosario como mi escudo, porque cuando esta decisión nace del corazón, el cielo se mueve en silencio, y es en ese momento que comienza la verdadera transformación. Hay algo que el Padre Pío advirtió con insistencia y que muchos aún ignoran. No basta con tener objetos religiosos a mano, deben ser instrumentos vivos de la fe, no símbolos latentes. Dijo que el peligro no reside en el crucifijo, la medalla o el rosario en sí, sino en cómo se usan. Algunos llevan lo sagrado simplemente como adorno, sin comprender que cada uno de estos objetos tiene un propósito espiritual, y cuando ese propósito se olvida, el poder que debía proteger termina siendo neutralizado. Un rosario colgado del retrovisor de un coche, por ejemplo, puede convertirse en un amuleto vacío si nunca se usa en la oración, y una cruz alrededor del cuello puede ser solo un accesorio si el corazón de quien la lleva no experimenta el significado que representa. El Padre Pío explicó que los objetos sin bendiciones o usados con vanidad crean una especie de ruido espiritual, una barrera entre el hombre y las gracias que el cielo desea otorgar, porque lo sagrado no puede ser tratado como decoración. Cada pieza bendecida es una extensión de la fe, un canal por el que fluye la presencia divina. Cuando alguien usa un objeto religioso solo por apariencias, sin verdadera fe, es como si cerrara la puerta que el cielo mismo había abierto. Y esto es más común de lo que uno podría imaginar. Hay personas que acumulan rosarios, imágenes y medallas en sus hogares, pero viven sin perdón, sin oración, sin paz. Y el problema no reside en las cosas en sí, sino en la energía espiritual que las rodea. Por eso el Padre Pío decía que el rosario debe rezar contigo,
no solo estar contigo. Un rosario olvidado en un cajón es solo hilo y cuentas, pero al tocarlo con fe, se convierte en un puente entre el hombre y lo divino. Dijo que la diferencia radica en la intención. Un objeto usado con humildad y amor se vuelve ligero. Usado con orgullo o distracción, se desvanece. Hay una verdad oculta en esto. El objeto bendecido es un símbolo de la alianza entre el alma y Dios. Pero si el alma se desconecta, el símbolo pierde su brillo. Y más allá de los objetos, hay hábitos que bloquean silenciosamente las bendiciones. El Padre Pío advirtió sobre 3 en particular: la falta de perdón, las quejas constantes y el orgullo disfrazado de fe. Estos son comportamientos que contaminan la oración porque crean una distancia entre el corazón y el cielo. El perdón es una de las llaves espirituales más poderosas que existen. Cuando alguien guarda rencor, mantiene cerradas las puertas de su alma. Y, por mucho que rece, las palabras no suben porque el corazón está demasiado pesado. Dijo que el perdón es como una escalera. Cuanto más alto se sube, más ligera se vuelve el alma y más fácil se vuelve a alcanzar las bendiciones. Quejarse, a su vez, es una forma de negar la fe. Cada vez que alguien se queja, dice, aunque no se dé cuenta, que ya no cree en el poder de Dios para transformar las cosas. Y este tipo de energía crea un campo de estancamiento espiritual. El Padre Pío explicó que el enemigo se alimenta de la murmuración porque debilita el espíritu y nubla la mente. Quien se queja constantemente no se da cuenta de lo desconectado que está de la gratitud. Y sin gratitud, la fe pierde su calidez. Pero el más peligroso de los 3, según él, es el orgullo disfrazado de fe. Esto ocurre cuando alguien se considera más espiritual que los demás, como si simplemente asistir a la iglesia o rezar a diario fuera prueba de santidad. El Padre Pío decía que el orgullo espiritual es el veneno más sutil porque se disfraza de virtud. Es la diferencia entre rezar para agradar a Dios y rezar para parecer piadoso. Un alma verdaderamente humilde nunca se coloca por encima de nadie, porque sabe que la gracia es un don, no un logro. Estos hábitos, al cultivarse, forman una barrera invisible que impide que la oración fluya. Es como intentar encender una vela al viento. Por mucho que lo intentes, la llama no se mantiene. Y lo que el Padre Pío quería enseñar es que la pureza de corazón es lo que mantiene viva esta llama. Decía que a Dios no le impresiona la cantidad de rosarios que se rezan, sino la sinceridad con la que se dice cada palabra. El cielo responde a la verdad, no a las apariencias. Y hay otro detalle que enfatizó: los objetos sagrados deben tratarse con respeto y fe. No deben colocarse en lugares sucios ni mezclarse con cosas mundanas. Un crucifijo olvidado entre papeles, una medalla tirada en una bolsa, un rosario polvoriento sobre la mesa. Todo esto refleja el estado espiritual de quien lo posee. La forma en que cuidamos lo sagrado revela el espacio que le damos a Dios en nuestro interior. El Padre Pío veía esto como una metáfora del alma. Cuando el exterior está desordenado, el interior también lo está. Creía que la bendición no depende de rituales complejos, sino de la reverencia. Cuando alguien decide purificar su entorno y tratar lo sagrado con amor, la energía espiritual del lugar cambia. Los hogares donde hay oración, silencio y respeto se convierten en fortalezas contra el mal. Los lugares donde se trivializa lo sagrado se vuelven vulnerables, como puertas abiertas a la confusión y el miedo. Y es curioso cómo esto se manifiesta en la vida práctica. A menudo, quienes se sienten estancados o sin rumbo, no se dan cuenta de que el bloqueo puede residir en algo aparentemente simple: un entorno desordenado, un objeto olvidado, un hábito negativo que se repite a diario. El Padre Pío enseñó que todo en el mundo físico impacta en el espiritual. Una casa desordenada, un corazón resentido, una mente llena de quejas. Todo esto crea ruido, impidiendo que la gracia fluya. Pero cuando los fieles deciden reorganizarse, purificarse, perdonar y dar gracias, el canal de las bendiciones se abre de nuevo. Esta transformación comienza en los detalles: al rezar el rosario con intención, al perdonar a alguien en silencio, al reemplazar una queja con una palabra de agradecimiento. El cielo se mueve en pequeñas decisiones, no en grandes,
promesas. El Padre Pío decía que es en las decisiones diarias donde se pone a prueba la fe. Y si hay algo que quería que todos entendieran, es que el poder espiritual no reside en lo que demuestras, sino en lo que vives cuando nadie te ve. Es en este punto que los fieles deben preguntarse: ¿qué hay en mi vida que lleve el nombre de Dios, pero no su espíritu? Puede ser un objeto, un hábito o incluso un pensamiento. La respuesta a esta pregunta es el comienzo de la liberación, porque la bendición solo puede permanecer donde hay verdad. El Padre Pío nos llamó a esta conciencia, a revisar nuestro entorno, nuestros gestos, nuestros sentimientos e incluso nuestras palabras. Dijo que el cielo no habita donde hay desorden, sino donde hay sinceridad y paz. Y quizás esta sea la reflexión más importante de este momento. ¿Tu rosario reza contigo o simplemente te acompaña? Hay una profunda diferencia entre llevar el símbolo y vivir su significado. Cuando el rosario reza contigo, se convierte en parte de tu camino de transformación, y con cada oración, tu alma se alinea un poco más con el propósito divino. Escribe aquí en los comentarios la frase: quiero tener un rosario que rece conmigo. Esta es una declaración de fe, una elección del alma, y es en ella que comienza a gestarse el verdadero despertar espiritual. Corregir el error comienza cuando el corazón decide revivir la oración, no solo repetirla. El Padre Pío decía que el poder del rosario no reside en el sonido de las palabras, sino en la vibración de fe que las mueve. Cuando los fieles comprenden esto, algo cambia en su interior. La oración deja de ser una secuencia para convertirse en una experiencia viva. Es en ese momento que el rosario despierta su verdadero poder espiritual. El primer paso es sencillo pero esencial: bendecir los objetos sacramentales. Un rosario bendecido no es solo un objeto religioso, es un canal consagrado, un vínculo directo con la gracia. Al pedirle a un sacerdote su bendición, se dedica ese instrumento al servicio del bien, permitiéndole transmitir la energía del cielo. El Padre Pío afirmaba que un objeto bendecido actúa como un escudo contra fuerzas espirituales invisibles al ojo humano, y que cada toque de fe sobre él enciende una luz en lo invisible. Pero la bendición es solo el primer paso. El segundo es la presencia. Orar en silencio y recogimiento es el secreto que transforma la oración ordinaria en un encuentro. No es un silencio vacío, sino un espacio interior donde Dios puede hablar. La mente humana es ruidosa, llena de pensamientos que compiten por atención. El Padre Pío explicó que mientras la mente habla, el corazón escucha, y es en este estado de escucha que fluye la gracia. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de Dios. Cuando alguien reza con esta atención, cada palabra cobra vida. Cada Ave María se convierte en un puente entre lo humano y lo divino. Y el tercer punto es quizás el más importante: orar con profunda intención. El Padre Pío decía que toda oración debe nacer de un propósito. Recomendaba que antes de comenzar el rosario, los fieles eligieran una intención específica. No solo pedir algo, sino ofrecerlo por alguien que sufre, por una situación que parece desesperada, por un alma necesitada de paz. Este gesto transforma el rosario en un acto de amor. La intención es el combustible de la oración. Da dirección a lo que el corazón envía al cielo. Sin intención, la oración se dispersa. Con intención es una verdadera flecha. Hay una verdad oculta en esto. Cuando rezas por otra persona, la bendición que nace de tu corazón también regresa multiplicada. El Padre Pío la llamó la ley de la divina misericordia. Quienes rezan por los demás nunca quedan sin respuesta. Es como si el cielo dijera: mientras tú te preocupas por el sufrimiento ajeno, yo me preocupo por el tuyo. Y así es como el rosario deja de ser una práctica y se convierte en una cadena de transformación. Mientras que la intención guía la oración, el recogimiento mantiene la concentración. El Padre Pío recomendaba rezar el rosario sin distracciones, sin prisas, sin ruido, sin mirar el reloj. Decía que el rosario debía rezarse como si cada palabra fuera una semilla sembrada en la tierra fértil del alma, y cuanto más profunda sea la atención, más rápido florecerá el fruto. Él mismo decía que lo importante no era la cantidad de rosarios,
sino el amor depositado en cada misterio. Orar con poder también significa saber ofrecer a cada misterio un significado espiritual. El rosario se divide en etapas porque la vida también se compone de ellas. Cada misterio representa una fase del alma: alegría, tristeza, gloria y luz. Al rezarlos, los fieles emprenden un viaje simbólico, repasando sus propias alegrías y heridas, entregándolas a Dios. El Padre Pío explicó que cada misterio es un espejo de la vida humana. Cuando meditas en la alegría, abres espacio a la gratitud. Cuando contemplas la tristeza, aprendes a confiar. Cuando celebras la gloria, reconoces que el sufrimiento tiene fin. Y es en este punto que la oración adquiere un poder sobrenatural. Cuando rezas conscientemente, el rosario deja de ser solo oración y se convierte en sanación. La mente se calma, el cuerpo se relaja y el corazón entra en un estado de armonía espiritual. Es como si el cielo respirara contigo. La energía de la fe comienza a vibrar de forma diferente y de repente todo a tu alrededor parece más ligero, más claro, más significativo. El Padre Pío decía que cuando el alma reza con un corazón entregado, hasta el aire cambia, la atmósfera se purifica, el miedo se disipa y la paz llena el espacio dejado por la ansiedad. Esta es la señal de que el rosario está surtiendo efecto. No es un ritual externo, es una revolución interior. Cada cuenta que pasa por los dedos es un recordatorio silencioso de que la fe es acción, movimiento y decisión. Y para que esta transformación sea completa, el rosario debe concluir con un acto de entrega. El Padre Pío aconsejó: al terminar, di con sinceridad: Madre, toma mi oración y llévala al corazón de Jesús. Es una frase sencilla, pero con un poder inmenso. Es reconocer que todo lo que haces, incluso con esfuerzo, solo cobra sentido cuando se pone en manos de María. Ella sabe qué hacer con las oraciones sinceras, sabe cómo presentarlas a Dios, purificadas, intensas y llenas de amor. Este gesto de entrega es lo que define al rosario como una oración viva. Es en él que el alma cede el control y permite que la divinidad la guíe. El Padre Pío explicó que muchos rezan, pero pocos se entregan. Quieren controlar el resultado, el tiempo y el proceso. Pero cuando dices: Madre, lleva esto al corazón de Jesús, reconoces que el milagro no depende de tu ritmo, sino de la voluntad de Dios, y es en ese momento que las cosas empiezan a suceder. El poder del rosario no solo se manifiesta en el mundo espiritual, sino que tiene un impacto directo en la vida cotidiana. Quienes adoptan la práctica diaria notan cambios concretos. Las decisiones se vuelven más claras, sus corazones más pacientes y sus mentes más fuertes ante la adversidad. La oración crea una nueva mentalidad, capaz de ver más allá de las apariencias. El rosario, vivido con sinceridad, moldea el carácter, purifica las intenciones y protege contra decisiones precipitadas. El Padre Pío decía que el rosario transforma el ambiente del hogar. Donde se reza con fe, las discusiones se calman, la esperanza regresa e incluso el aire parece más ligero. Veía el rosario como un escudo que no solo protege, sino que también ilumina. Y cuanto más se reza, más sensible se vuelve uno a la presencia divina. Es un viaje silencioso pero poderoso, un viaje en el que cada oración pronunciada abre la puerta a un milagro. El secreto es transformar el rosario en una conversación viva, no en una obligación. Es verlo como una llave que abre cualquier puerta, pero que solo funciona con fe. El cielo no espera perfección, espera sinceridad. El rosario rezado con amor se escucha incluso antes de terminarlo, porque la fe habla el lenguaje del corazón. Y cuando el corazón aprende este lenguaje, todo cambia. La oración deja de ser una práctica para convertirse en una presencia. La vida comienza a alinearse de maneras misteriosas, e incluso situaciones que parecían confusas cobran sentido. Es en este estado de entrega y confianza que el rosario manifiesta su máximo poder: transformar, proteger y sanar a la vez. Escribe la frase aquí en los comentarios: quiero vivir el poder del rosario con verdadera fe, porque cuando esta frase sale de dentro, no es solo una afirmación, es un compromiso con el cielo, un verdadero paso en el camino de transformación espiritual que apenas comienza.
El Padre Pío repetía a menudo, con una serenidad que parecía venir del cielo mismo, que quien sostiene el rosario con fe nunca estará desamparado. Creía que el rosario era más que una devoción, era una alianza entre el alma y el amor de Dios. Cuando alguien se entrega verdaderamente a esta oración, se forma una especie de escudo invisible a su alrededor, que aleja el mal, calma la mente y despierta la paz. Decía que aunque el mundo se derrumbara por fuera, quien reza el rosario con el corazón no se tambaleará por dentro. Esta fue la promesa que dejó, una promesa sencilla y profunda, que el rosario es el lenguaje de la confianza y el hogar donde el miedo pierde su poder. Hoy, el cielo nos pintos recuerda una vez más esta verdad. El 7 de octubre no es solo una festividad religiosa, sino un recordatorio silencioso de que las batallas espirituales aún existen y que el poder para ganarlas sigue siendo el mismo. Está en manos de quienes rezan. El Padre Pío decía que cada vez que alguien sostiene el rosario con fe, María se acerca y el enemigo se retira, porque el rosario es como un rayo de luz, y cuanto más fuerte es la fe de quien lo reza, más se extiende esa luz. Y aunque no lo notes de inmediato, algo empieza a cambiar. Las cosas a tu alrededor se reajustan, las ansiedades disminuyen y comienza a formarse una claridad espiritual. Es interesante cómo el poder del rosario actúa discretamente, casi imperceptible para el ojo humano. El Padre Pío lo llamó el movimiento de lo invisible. Decía que las mayores transformaciones no ocurren en el momento en que lo pedimos, sino tras bambalinas del alma, donde Dios obra silenciosamente. Cuando alguien reza el rosario con sinceridad, su corazón se abre y el cielo encuentra espacio para actuar. Pequeños milagros comienzan a manifestarse, no siempre de forma espectacular, sino de maneras sutiles que solo quienes tienen sensibilidad espiritual pueden percibir. Una paz que llega sin previo aviso, una respuesta que aparece en el momento oportuno, una fuerza que brota de donde antes había cansancio. El rosario es la herramienta que transforma la oración en acción. Enseña al alma a respirar a un ritmo diferente, a ver el mundo desde una perspectiva distinta. El Padre Pío decía que el rosario reorganiza el caos interior, porque cada Ave María es una gota de armonía vertida en el corazón. Y cuando el interior se calma, el exterior cambia naturalmente. La oración, entonces, deja de ser una petición y se convierte en un encuentro, y es en este encuentro que lo imposible empieza a dar señales de ser posible. María nunca dejó de escuchar a quienes la invocaban con fe. El rosario es el camino más directo hacia ella. Es como si, con cada cuenta que pasa por sus dedos, el alma dijera: estoy aquí, sigo creyendo, y el cielo responde. El Padre Pío decía que el rosario es el mapa de la esperanza, guía al alma a casa, incluso cuando todo parece perdido. Y cuando la fe es firme, las promesas se cumplen, porque Dios nunca ignora un corazón perseverante. Por eso, hoy, más que repetir palabras, la invitación es a vivir el rosario. No basta con rezar, es necesario sentir, confiar y permanecer. Cuando se reza con el corazón despierto, la atmósfera cambia, la energía se renueva y una presencia apacible comienza a envolver el espacio. Es la presencia de María, que se acerca en silencio para recordarnos: no estás solo. Es en ese momento que el alma comprende que la protección prometida por el Padre Pío no es simbólica, sino real. Y aunque el enemigo intente atacar, la fe que construye el rosario le impide avanzar. Este es el poder revelado a quienes creen. Y el 7 de octubre es el momento perfecto para comenzar de nuevo, para restaurar esta alianza. El Padre Pío decía que quienes dedican este día a la oración con sinceridad reciben algo que los acompañará el resto de sus vidas, una fuerza interior inexplicable, pero que los sostiene en los días difíciles. El rosario, en las manos adecuadas, no es solo una oración, es una decisión, una elección para caminar por la vida con un corazón protegido por la fe. Hay una verdad oculta en todo esto que pocos comprenden. El poder del rosario no reside en cambiar primero las circunstancias externas, sino en moldear el interior para que el milagro encuentre espacio para ocurrir. Es en el silencio del rosario, entre una oración y la siguiente, que comienza la transformación.
El Padre Pío decía que cuando el alma se entrega, el cielo se mueve y ninguna palabra se pierde. Por eso repetía sin cesar: quien sostiene el rosario con fe, el mal nunca lo tocará. Hoy, quizás tu reto no sea orar más, sino orar mejor. Ora con presencia, con intención, con amor. No, hay oraciones débiles cuando el corazón está despierto. El Padre Pío creía que incluso un Ave María rezado con fe sencilla podía mover montañas, porque lo que hace que la oración funcione no es la fuerza de la voz, sino la pureza de la entrega. Y es precisamente esta entrega lo que simboliza el 7 de octubre, un día en el que la fe se invita a renacer, cuando lo invisible se hace palpable y la presencia divina se manifiesta de maneras que los ojos humanos rara vez perciben. Quizás sientas que llevas mucho tiempo rezando sin ver resultados, pero eso se debe a que aún no te has dado cuenta de cuánto has cambiado por dentro. El rosario no es una fórmula para resolver problemas, es un puente para cruzarlos con serenidad. Y el Padre Pío decía que quienes aprenden a rezar así nunca más sienten la desesperación de la soledad. Comparó el rosario con un hilo de oro que conecta el alma con la eternidad. Y mientras ese hilo sea firme, el mal no encuentra espacio para entrar. Así que hoy, reza el rosario con fe y reza, como si hablaras con alguien que está a tu lado. María no está distante, está cerca, escuchando, acogiendo, guiando. Y si lo haces con sinceridad, algo invisible comenzará a cambiar. Las heridas del pasado empiezan a sanar, el miedo se disuelve y una sensación de verdadera protección comienza a envolver tu vida. Este es el llamado de la Virgen este 7 de octubre. No solo a creer, sino a experimentar. El Padre Pío dejó una promesa que resuena hasta el día de hoy. La promesa de que ningún hijo de María que sostenga el rosario en sus manos caminará sin rumbo. Dijo que cuando todo parece oscuro, el rosario es la luz que nos guía de regreso a casa. Y por eso el cielo insiste tanto en este simple gesto, porque en él reside un poder que el mundo jamás comprenderá. Escribe aquí en los comentarios la frase: Madre del Rosario, enséñame a orar con el corazón. Esta es la oración que abre las puertas de lo invisible, el primer paso de un camino que transforma, protege y reaviva la fe que quizás solo esperaba el momento oportuno para despertar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en lo más profundo de ti siente el mismo llamado que el cielo ha estado repitiendo. Volver a la oración viva, a la fe que transforma de adentro hacia afuera. Este tipo de mensaje es lo que hace que exista este espacio. Un lugar para quienes buscan fuerza, esperanza y respuestas cuando el mundo parece demasiado ruidoso. Así que, si este contenido te ayudó de alguna manera, por favor, dale a me gusta. Así, más personas podrán encontrar el mismo consuelo y presencia que tú sentiste hace un momento. Y quiero saber, ¿qué te conmovió más hoy? Escribe aquí en los comentarios la frase: llegué al final con fe, para que sepa que me acompañaste hasta aquí y que este mensaje te llegó directamente. Y antes de irte, mira el video al lado. Complementa esta conversación y te ayudará a comprender aún más lo que enseñó el Padre Pío sobre las bendiciones que esconde cada oración. Haz clic y quédate conmigo.